¿Ok? Perfecto. Si tienen alguna preguntita durante la charla, yo me concentro en esta pantalla y se me olvida aquella, pues no tengan problema de repente escribirlo en el chat. Cuando yo haga la parada, pues yo leo a aquellos que no tienen el micrófono activo y yo leo para pues validar la pregunta, que están participando, para validar ese debate que es importante que todos participen. ¿Ok? Entonces, bueno, buenas noches a todos. Segunda clase de la semana 2 de la segunda corte del diplomado BIM. Bienvenidos a todos. Se irán integrando lo que falten. Como les decía al inicio, hoy vamos a ver dos temas. El primer tema es el IFC. He escuchado, mas a veces no he entendido claramente de qué se trata el IFC, porque el IFC termina siendo un concepto bastante abstracto. Lo buscamos como a nivel tangible, de repente es más tangible el CDE que el mismo IFC. Entonces esta noche pues vamos a dilucidar todas esas incógnitas y preguntas de qué es el IFC, para qué sirve el IFC y cómo dentro de la metodología nosotros usamos de la mejor manera posible este pequeño concepto. Entonces vamos a ir dejando claro, voy a ocultar esto, vamos a ir dejando claro algo que vimos, de hecho, creo que la primera clase, que es que el IFC es una interfaz, es un intermediario. ¿Entre qué? Entre la geometría más el dato. Si hay geometría, al haber geometría hay modelo. Y al haber dato, significa que estoy usando una plataforma de modelado que me permite recoger datos. Entonces, para nosotros poder llevar un modelo que tenga datos a un entorno común de datos que no tiene de forma nativa motores de modelado, pues necesitamos el uso de este simbolito que no es más que un gestor de la información. Es un conector de la información. Es el que agarra o almacena todos los datos paramétricos, geométricos, los almacena, desarrolla una tabla gigantesca donde va vaciando el respaldo de toda la información. De hecho, software como Revit guardan 5 veces un componente. Entonces debemos tener cuidado cuando nosotros trabajamos en este tipo de software, porque como ellos tienen tan claro que el dato es muy importante y no se puede perder la traza, o sea, el proceso de la información, entonces en el caso de Revit lo tiene que guardar 5 veces y a veces hasta más si no lo cronometramos. Entonces, ¿pero eso por qué? Porque el software entiende que el valor del modelo, por supuesto, que es que se vea bonito, que se vea bien, que visiblemente sea una geometría atractiva, pero sobre todo que la data, la información que cada uno de los componentes de ese modelo tiene, no se pierda y no haya posibilidad de pérdida. Eso es lo que resguarda IFC. Y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo más adelante. Y aquí se quedó. Vamos a achicarlo, a ver. Está el internet pensando. No me quiere abrir esta. No importa, pero podemos ir avanzando y después vemos esa lámina. Entonces vamos a revisar y vamos aquí a valernos a sitios web que han desarrollado concepticos bien concreticos, los van masticando, que es el concepto. Algo interesante que es
cómo yo llevo un DWG, que es un CAT, a un IFC, y si eso realmente lo puedo hacer. Cuando yo les hago a ustedes la primera pregunta de aquellos que me escribieron por el WhatsApp y les pregunto, ¿qué herramienta de modelado 3D usas en tus flujos de trabajo? Y me contestan en su gran mayoría AutoCAD, AutoCAD, AutoCAD. Mi respuesta siempre es bien por AutoCAD, pero AutoCAD no es una herramienta de trabajo o de flujo de trabajo BIM. Pero, ¿cómo podemos nosotros llevar un DWG a un IFC? ¿Qué es lo que necesitamos? Convertirlo, transformarlo. Entonces, esa es una de las preguntas que en uno de estos tajuelos lo han desarrollado bastante bien. Lo otro son los estándares, y esos estándares es importante porque el estándar es lo que al final la norma, la ISO, llega a validar. Un estándar es aquello que no voy a poder cambiar y me va a permitir tener un lenguaje universal, porque es un estándar. Entonces, tal vez situaciones como cuál va a ser la forma de llamar, por ejemplo, las paredes, es un estándar. Y cuando tú sabes escribir bajo esos estándares, pues donde tú te pares y lleves tu información basada en esos estándares, vas a ser fácilmente leído e interpretado. Y por último, el Building Smart, que es realmente la empresa que se encargó como de comercializar IFC, porque así como Autodesk se encargó de comercializar prácticamente el BIM y la metodología, pero sobre todo muchos software que hacen vida para el BIM, pues el Building Smart es esa empresa que se encargó de formalizar y es la que hasta ahorita pues nos ofrece este intermediario. Entonces vamos a ir viendo. Vamos primeramente al concepto. ¿Qué es y cuál es la relación de BIM y IFC? Pues la lectura nos dice que el IFC es un formato de datos que tiene como finalidad permitir el intercambio de un modelo, que era lo que les decía hace ratico, de un modelo informativo sin la pérdida o la distorsión de los datos o esa información. Y ahorita vamos a ver algunas ventajas. Por ejemplo, nosotros como arquitectos, hablo de mi caso como arquitecto, solemos darle mucha información a nuestros modelos, porque nuestros modelos no solo está pensado para ser construido en obra gris. Nuestros modelos por lo general están pensados para ser usados en el momento de acabado y detalle, que es el momento del disfrute. Entonces, siendo así, nuestros modelos los vamos a ir cargando de información y lo importante del IFC es que cuando lo llevemos a ese entorno común de datos, nada de esa información se pierda. Necesitamos la garantía de que llegue justamente al sitio de destino donde vamos a trabajar de forma colaborativa. Entonces, por ejemplo, nos dice que el BIM, que es el Building Information Modeling, recuerden que el Building Information Modeling lo que traduce es la transmisión de la información en el modelo. O sea, es la información de ese modelo para un equipo de construcción. O sea, lo importante del BIM siempre va a ser el modelo, porque sin modelo, aunque ya sabemos que hay dos dimensiones anteriores que nos van a respaldar, a resguardar, a dar piso, si no tenemos un modelo con datos, no podemos hacer nada. No podemos hacer un BIM sin ese gemelo digital, porque ese modelo se convertirá en un gemelo digital. Entonces, ahí es donde nace el corazón como tal de la metodología. La gestión efectiva de la información es esencial para garantizar interoperabilidad y precisión
entre arquitectos, ingenieros y, por supuesto, constructores. Aquí ellos están obviando después de la construcción, o sea, para el equipo de mantenimiento. Por lo general, y es lo común, los grandes conflictos ocurren entre el arquitecto con los ingenieros y luego ese equipo que pasa al equipo de construcción pelea con el primer equipo de proyecto. Pero es que en la jugada también aparece el equipo de mantenimiento. Yo siento que al final de cuentas el equipo de mantenimiento es el que termina constatando la eficiencia y la eficacia de ese gemelo digital. Dice, el modelo IFC es el estándar abierto que permite compartir datos de manera coherente e independiente del software, preservando, por supuesto, la calidad y la estructura de ese modelo digital. Nunca, cuando nosotros usamos IFC, el modelo va a llegar, ¿cómo diríamos?, disfuncional o con una forma diferente, o nos va a llegar mucho, nos faltan la superestructura, nos dejó por allá botado. Cuando eso ocurre, es porque lo que estamos llevando al IFC está mal trabajado en ese modelo. Por ejemplo, si yo me voy a llevar mi modelo, lo pude haber levantado en Revit, pero yo ese modelo no lo datifiqué, que es lo más común que nos ocurre. Hacemos cursos de Revit y no lo hacemos bajo la metodología BIM, aprendemos a modelar sin incorporar datos. Porque cierto, totalmente es que lo fastidioso del Revit no es modelar. Modelar es absolutamente fácil, es como activar un sketch. El detalle está en incorporar el dato a cada uno de los elementos y componentes que te están conformando, construyendo tu modelo. Ahí es donde está el valor. Entonces, cuando los cursos que hacemos simplemente es para generar mi escalera bonita, pero yo a esa escalera no le doy datos, no le lleno toda la información del volumen, el tipo de material que voy a usar, la empresa que me va a suministrar el cemento, si la voy a hacer en madera, qué tipo de madera, calidad de madera, dónde puedo comprar la madera. Si yo no estoy dando todos los datos, cuando yo lo meto en IFC, él me lo genera, porque al final me genera el IFC, pero no me lo deja entrar en el entorno común de datos. Y me dice que ese modelo está dañado porque no es compatible con ese entorno común de datos. Entonces, al final, ese IFC nos da garantía de que lo que llega al entorno común de datos va completamente garantizado con los datos necesarios. Eso no significa que de repente hayamos colocado, diseñado, levantado, modelado las instalaciones sanitarias y alguna persona haya metido la pata, y como siempre nos pasa porque somos humanos, y haya puesto una conexión errónea entre un tubo de 3 a 2 pulgadas, por ejemplo. No se escapa de eso y no se escapa que llegue allá. Pero lo que va a entender IFC es que lo datificaste. O sea, hay conectividad, hay datos. ¿Sí? ¿Sí van entendiendo? Entonces, lo que no va a aceptarte IFC a la llegada es que tu modelo llegue sin datos. Y en ocasiones nos pasa que entramos a equipos colaboradores donde tú eres el modelador y, bueno, yo modelo en Revit, perfecto, entrégame en Revit, tú lo conviertes en IFC, lo pasas y lo entregas porque es lo que te pidieron y te van a pagar, te reciben, pero el equipo que recibe no puede operarlo en el entorno común de datos. Entonces pueden pasar dos escenarios. El escenario más favorable es que te digan, mira, revisa tu documento, tu archivo, porque no está siendo compatible, está dañado, no entra en el entorno. Revísalo porque algo está pasando y es función tuya garantizar que eso funcione, que eso corra en la metodología. Lo que segundo te puede pasar es que simplemente te digan muchas gracias por tus servicios,
te dan tu paga, porque el europeo es así, te da tu paga, pero no te llaman más nunca. Eso también puede pasar. Entonces tienes las dos opciones. La mejor, la más favorable es la primera. Al fin y al cabo aprendes y ellos te van a volver a llamar porque obviamente como modelador siempre vas a estar interactuando con el coordinador. Entonces, la lectura dice, gracias a este formato, incluso las formas arquitectónicas más complejas pueden ser intercambiadas e interpretadas sin pérdida de información, asegurando el flujo de trabajo colaborativo e integrado a lo largo de todo el ciclo de vida. Y aquí aparece el concepto que ya vimos el primer día, el ciclo de vida del edificio. Yo le diría el ciclo de vida del activo, porque al final vamos a generar, son activos. Y aquí hay que hacer una acotación. En ocasiones pensamos que este tipo de herramientas nos limitan. No, el arquitecto no puede hacer unas cubiertas textiles, el arquitecto no puede ingeniarse unas formas irregulares con materiales traídos de Neptuno, ¿no? Probablemente sí puedes hacerlo usando el software correcto y que tú aprendas muy bien la herramienta del modelado o tu equipo modelador sea muy bueno. Lo único que debes garantizar es el dato, es la trazabilidad, es que cada uno de los componentes que tú logres hacer en tu modelo sea trazable. Y trazable es que sea cuantificable. Eso es lo que ellos, o sea, lo que IFC necesita. Dice, esto es muy útil especialmente en la fase, por supuesto, de coordinación, cuando se realizan las verificaciones adecuadas con el software de detección de interferencias BIM y las verificaciones IFC. Lo que les comento. En los entornos comunes de datos, nosotros tenemos, hay unas casillitas o unos clics donde uno, pues, simplemente con tocar ya, haces la detección de interferencia. Lo que tienes es que ir a simplemente solicitar detección y él te va a abordar una tabla gigantesca donde los rojos siempre van a hacer interferencia y te bota, bueno, puedes tener que te diga, te voto 5 interferencias, como te puede votar hasta 1000 interferencias. Lo importante de eso es que esa es la información que el coordinador va a manejar y el coordinador tendrá que, pues, identificar qué disciplina y enviará el mensaje a esa disciplina, al grupo de arquitectura, al grupo de ingeniería civil, de sanitarias, de eléctrica, en función de ese diagnóstico que genera, pero ya entrando en el entorno común de datos. Si no entra en el entorno común de datos, no podemos ver las interferencias. ¿Sí me entienden? Fíjense, por ejemplo, el arquitecto, él modela. El arquitecto le pasó su modelo al civil. El civil modeló su estructura. Al final cada uno le va a mandar, le va a enviar, va a subir en IFC y le va a dar la información al coordinador por separado. Cada quien va a darle su información. Él lo que va a hacer en el entorno es unirlo y le va a decir, únete y conviértete en uno solo para ver. Y le va a dar interferencia y va a ver la interferencia. Entonces, las interferencias no están ligadas con que tú traigas tu dibujo, tu modelo mal hecho. Ojo, eso no significa que voy a tener interferencias porque modelaste mal. No, las interferencias se dan entre disciplinas. Eso es la interferencia. El problema que tu modelo no entre al entorno común de datos es que no supiste usar la herramienta de modelado con los datos necesarios y correctos para que se integrara en el entorno común de datos. No significa que no va a haber interferencias cuando lleguen y converjan todas las disciplinas y se fusionen en un solo edificio, en un solo modelo, que es lo que nosotros llamamos el modelo federado. Entonces, es ahí cuando el coordinador va a ver las interferencias. Y es ahí el coordinador el que va a tener el permiso de ver las interferencias. Eso no lo va a ver el modelador. Eso lo va a ver el coordinador. Lo que va a hacer el coordinador es mandarle a él la alerta
para que revise y le va a decir en su software dónde está la interferencia. El modelador lo arreglará. Pero ya las funciones aquí se separan. Pero únicamente cuando ha entrado al IFC. Si no entra al IFC, tú has modelado incorrectamente y debes corregir para que pueda entrar al IFC, aunque lo hayas convertido en IFC. ¿Sí me entiendes? Y si ese modelo, estando en Revit, por ejemplo, no logras convertirlo, bueno, aprendiste muy mal la herramienta. La aprendiste muy mal que ni siquiera te permite convertirlo en IFC. Por lo general no ocurre, pero hay casos que ocurren. Y es por no aprender de forma correcta la herramienta para la integración en estos entornos comunes de datos o los entornos colaborativos. ¿Qué es el modelo IFC y por qué es esencial en el BIM? En el contexto del BIM, que es el modelo IFC, representa un estándar de interoperabilidad abierta que permite intercambiar, compartir y almacenar información de un proyecto de construcción de manera independiente del software utilizado. Se trata de un formato desarrollado, lo que ya les dije, que lo vamos a ver más adelante, por la Building Smart, que es la empresa internacional que lo comercializa, digámoslo así, concebido para garantizar que todos los actores involucrados en el proceso de construcción, y aquí sabemos que arquitectos, ingenieros en todas sus disciplinas, empresarios y gestores puedan comunicarse eficazmente sin barreras digitales. Me saltaría una pregunta, porque un empresario, por ejemplo, pudiera entrar a un entorno común de datos si probablemente ni siquiera sea un profesional de nuestra área. Sí, pero resulta que nuestro entorno común de datos tiene opciones que yo le doy permiso, el gerente le dará permiso como visualizador. Él no puede ver la interferencia. Eso no lo puede ver. Él no puede ver los datos. No. Él no me puede ver el diagrama de Gantt, tampoco. Pero él me puede ver el modelo federado. Solo visual. Él solo lo podrá girar, se podrá meter, podrá darle vuelta, visitarlo, más no podrá decir aquí hay una coalición, aquí no, él lo que va a ver es el espacio que se está generando. Eso sí lo va a poder ver. Claro, alguien afinado, de repente que sea un empresario, pero que sepa las herramientas, por supuesto que si entras y ves coaliciones visibles, te vas a dar cuenta y va a poder hacer la alerta también. Pero tienen esa opción de visualización. Y en el caso de los gestores, de igual manera. ¿Por qué? Porque recuerden que el gestor es aquel que en ocasiones tiene que cargar la información para poderla tramitar ante diferentes organismos. Entonces, él podrá visualizar, imprimir lo que esté aprobado para impresión, a imprimir un presupuesto, imprimir lo que esté aprobado, es lo que él podrá imprimir y visualizar, más no podrá modificar, dar alertas, revisar, eso no lo podrá hacer. Pero al final podemos todos participar. En el caso de los modeladores, ¿qué hace un modelador? El modelador puede entrar y ver el modelo federado, pero no puedes acceder al modelo del otro a modificarlo. No tienes acceso, solo puedes ver el problema. Si te están diciendo hay una coalición, entras, lo ves, si están chocando, lo corriges, mas no puedes tocarle nada a la otra disciplina. ¿Quién es el que sí puede? El coordinador. Él sí puede. Él puede entrar a todas las disciplinas y en tal caso de que el modelador no responda a tiempo, él hacer lo correctivo. Por eso es importante que el coordinador maneje herramientas de modelado. Por lo general, cuando contratamos, hacemos el BEP. En el BEP identificamos el perfil de ese modelador.
Si de ese coordinador, ese perfil, si nosotros hemos dicho desde el inicio, se ha llegado a un acuerdo que la herramienta de trabajo para modelar arquitectura va a ser Archicad, para modelar estructura en una etapa va a ser Revit, en otra etapa va a ser Tecla. Eso queda ahí, desde el principio queda definido. Pero mi coordinador debe manejar los mismos software. O sea, esa persona debe tener la información, el conocimiento y la sagacidad de manejar las tres herramientas. Por eso les digo que en la medida en que nosotros vamos caminando en la metodología, la semana pasada, no me acuerdo quién me hizo la pregunta, pero me dijo, si yo quiero manejar todo, tú puedes tener el acceso a todo. Un manager BIM ve todo, pero un manager BIM no, de repente no maneja todas las herramientas. Imposible, diría yo. Pero puede fácilmente porque conoce el trabajo, conoce los entornos comunes de datos, él tiene acceso a ver coaliciones, él tiene acceso a ver presupuesto, a ver datos, él tiene acceso a todo. Ese manager también tiene un perfil y debe venir identificado en el BEP. Si en el BEP está descrito que las herramientas de modelado serán Revit, Archicad y Tecla, debe ese coordinador tener el perfil de manejar los tres, probablemente un gerente, dependiendo del tipo de gerente, el gerente de arquitectura manejará Archicad, el gerente de civil, dependiendo de si está en MEP o está en estructura, cuál manejará, o lo tiene que manejar las dos herramientas. Pero lo que les trato de decir es si van ampliando y dándose cuenta, el manejo y la selección de las herramientas. No siempre podemos entrar en todos los proyectos. Por ejemplo, yo no manejo ni Archicad ni Tecla, yo manejo Revit. Entonces un equipo donde me pidan, vas a coordinar un proyecto donde ya el manager eligió que era Tecla, BIM y Tecla, Archicad y Revit, yo no voy a poder estar porque yo no sé manejar las dos herramientas siguientes. Pero puedo entrar en ese caso si él me requiere, mira, haz el proyecto, haz concepto, necesito el concepto y levántamelo en Revit. Puedo ser modeladora, ¿sí entienden? Entonces, todo va a depender hasta dónde nosotros vamos a querer ir creciendo, porque al fin y al cabo voy a tener algo que me va a permitir llevar la información, que serán estos IFC, que yo debo saber cómo voy a transmitir la información, pero también debo tener claro dónde yo me puedo posicionar, hasta dónde voy a llegar en mi conocimiento. ¿Ok? Vamos a seguir la lectura. IFC y formas arquitectónicas, esto siempre es interesante porque la gran pelea es con los arquitectos. Cuando se habla de formas arquitectónicas, el IFC juega un papel clave en la descripción precisa de geometrías complejas y superficies no estándares, manteniendo intactos los datos paramétricos y constructivos. Esto permite a los arquitectos explorar libremente soluciones formales, sin comprometer la coherencia informativa del proyecto, lo que conversábamos arriba, desde estructuras orgánicas hasta geométricas paramétricas. Obviamente, todo es paramétrico, pero bueno, unas son más amigables, más fáciles de medir, más fáciles, y otras pues son ya más visibles, más fácil de trabajar en el caso de los ingenieros estructuralistas. El BIM como proceso y la centralidad del modelo informativo. Pero no, porque ya del BIM hemos hablado, el BIM como proceso interoperabilidad. BIM como el modelo de BFC garantizando el intercambio de datos. La importancia de la interoperabilidad en el flujo de BIM. Esto es valioso y esto es lo que cuando, pues gracias a las tantas y unas investigaciones que se han dado desde que se dio origen a la metodología por los años 1974 en Estados Unidos,
pues sabían, y una de las grandes barreras era cómo llevar la información en un flujo común de trabajo. Y no había, por lo mismo, el BIM nace, de hecho, en Autodesk, y tal vez por esto es la posición de Autodesk como decir esto es mío, porque efectivamente el fundador empieza con AutoCAD y empieza con Autodesk. Y es con ellos que él empieza a hacer sus ensayos, sus pruebas, pero siempre habían grandes retos y justamente era cómo trabajamos todo en ese entorno deseado común, donde todos podamos ver, donde todos compartamos, dónde está esa operabilidad o esa interoperabilidad para poder tener un proyecto lo más compacto, lo más cercano a lo ideado, a lo computado realmente. O sea, había muchos retos. Entonces, el IFC justamente, bueno, aparece para hacer estos espacios, lograr que estos espacios definitivamente estén al servicio de cualquiera, a la mano de que cualquiera que simplemente con un poco de información, ustedes con estas capacitaciones van a poder acceder a todos esos sistemas. O sea, es algo fácil de trabajar, no es difícil y nos hace realmente la vida fácil y nos hace más competitivos en el mundo laboral. Dice, en el panorama de BIM, la interoperabilidad representa uno de los principios claves sobre lo que se basa todo el proceso digital. Define la capacidad de los diferentes actores y software involucrados en un proyecto para colaborar eficazmente a través del intercambio de la información y que sea coherente y confiable. En un flujo de trabajo BIM, arquitectos, ingenieros, instaladores, constructores y gestores de un edificio operan con herramientas diferentes, pero deben poder compartir un lenguaje común. Y es precisamente en este contexto donde entra en el juego el modelo IFC, el estándar abierto e independiente que permite superar esas barreras entre plataformas y disciplinas. Y esto me llama mucho la atención, sobre todo porque nosotros en la carrera siempre hay el debate y a veces hasta digamos que el choque de qué herramientas damos. Por ejemplo, yo estoy en técnicas 3 y estoy dando AutoCAD básico. AutoCAD, el común, el que todos debemos aprender porque es el ABC del dibujo digital. Pero es que Autodesk ha sacado muchas otras herramientas. Está el AutoCAD Arquitectura, que también es AutoCAD, pero tú entras directamente en el modelo. Solo que ese modelo no es paramétrico, pero te va directamente al modelo. Y uno de los profesores dice, pero entonces, ¿para qué aprender AutoCAD básico? Yo le digo, AutoCAD básico es para que tú aprendas de dónde nace. Así como aprendemos a dibujar al lápiz, no aprendemos a dibujar a plumón, aprendemos a lápiz, porque necesitamos vivir el proceso, hacer y deshacer, borrar, corregir, volver a hacer. Eso es AutoCAD. AutoCAD básico es que te haga familiar de toda una plataforma digital, con herramientas que si aprendes esa, fácilmente te vas a poder manejar en el AutoCAD Arquitectura, en Revit, en Navis y en todos los demás software que ellos tienen, que tienen muchísimo, porque has aprendido el ecosistema, has aprendido la herramienta digital. Y si no lo sabes, muy fácil, un tutorial o algo, lo haces accesible. Pero es que, por ejemplo, está AutoCAD Arquitectura, pero está AutoCAD Ingeniería, AutoCAD Mecánica, AutoCAD Electricidad. Entonces, justamente, cada una de las carreras estará aprendiendo su AutoCAD. Claro, ahí nosotros tenemos el DWG, es común para todos. Digamos que no hay problema. Pero justamente, ¿qué pasa cuando aprendes en un Archicad? O aprendiste en un Tecla, en el caso de los ingenieros. Entonces, ¿cómo yo llevo todas mis diferentes profesiones a converger y que tengamos el mismo lenguaje sin pelear?
sin que tú digas, bueno, el arquitecto me trajo eso en Archicad, yo no lo voy a hacer porque él me lo tiene que traer a mí en AutoCAD. ¿Ve? Entonces, ¿cómo podemos hacer en esta discusión eterna? Porque esto no es, esto es producto de que es una discusión constante entre nosotros. El IFC nace con un objetivo preciso, hacer que los datos del modelo BIM sean legibles y utilizados por cualquier software, sin pérdida de información o distorsiones, de la geometría, que es lo que realmente trata de conservar, que la geometría no se cambie, que la geometría no me llegue distorsionada, que la geometría no me llegue a la mitad de la escalera, que la geometría no me llegue sin información, por ejemplo, de cantidad de volumen, si es por unidad de volumen de concreto. O sea, que me traiga realmente esa geometría, se conserve y me traiga la información precisa. Esto significa que un proyecto elaborado en un programa de modelo arquitectónico puede ser importado en un software estructural o de instalaciones de mantenimiento intacto. Las relaciones entre los elementos, las propiedades de los materiales, la información espacial y los metadatos asociados. El IFC no se limita a transferir las formas tridimensionales, sino que transporta, y era lo que le decía al principio, el patrimonio informativo del edificio. O sea, el IFC es ese corazón que él respalda. Lo más importante y que entiende, en este caso es ese conector, ese elemento conector, es que lo más respaldado es el dato. O sea, entiende que la geometría, por supuesto, la geometría es la que me da el dato, pero sin el dato, con una pérdida del dato, no tengo nada. Entonces, preservando la lógica con lo que cada objeto está definido y colocado en el modelo. Y eso, recuerden, lo dijimos al inicio, es importante. O sea, el objeto está definido y colocado, pero con información. Una ventana no es solo una ventana. Una ventana me dice si es de hierro, si es de madera, si es de aluminio. Me dice qué tipo de hierro, qué tipo de madera, qué tipo de aluminio. Me dice dónde compro la madera o dónde compro el aluminio. Me dice la cantidad, metro lineal, metro cúbico si es madera. O sea, me dice todo de esa ventana. El vidrio, las dimensiones, el espesorcito del vidrio, dónde compro el vidrio, cómo eso me va a llevar a presupuestar con información que no es paramétrica, pero es información que nosotros la necesitamos, porque al final son datos que yo de una vez ya yo voy llenando en mis plantillas, en mis proveedores. Entonces, todo eso, por eso es la importancia de ese modelo. Y por eso ese modelo al final es ese concepto que aparece hoy conocido en todos lados y que todo el mundo quiere, que es el gemelo digital. El gemelo digital es lo que todo el mundo ambiciona. Nosotros, por ejemplo, tenemos el proyecto, no sé si se los comenté, en la línea de investigación de levantar el gemelo digital de la universidad, de todo el campus universitario. Lo deseado, estas nuevas herramientas que son unos escáneres, hay unas estaciones de escáner y ellos te levantan la nube digital. Tú eso automáticamente lo descargas en tu software y tu software te lo llevas con el IFC a tu entorno común de datos. Bueno, ese es el momento deseado de todos nosotros. Pero también está el otro camino, que es el levantamiento a pie, el levantamiento con el láser, la cinta láser o la cuerda, y pues eso convertirlo en algo fehaciente de un WG, que es un AutoCAD básico, y ese plano 2D, pues llevártelo al Revit, emigrar, y en Revit empezar a levantar ese modelo. Por supuesto, lo más deseado, quisiéramos el escáner que nos pudiera, pues, hacer el rayo X y darnos y levantarnos toda la nube de ese edificio con las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas, las datas,
Claro, eso es lo ideal. Bueno, no lo tenemos. Nos vamos a pie y empezamos a levantarlo a pie, pero también podemos hacerlo. Y eso al final igual se va a convertir en un gemelo digital. Preciso, obvio que no es tan preciso como la herramienta inicial, que es la que todos deseamos, pero es mucho más cercano a que no tengas nada, sino el empirismo total y que al fin y al cabo no sabes cómo, ni cuándo, ni por dónde terminar de arreglar algo construido porque no sabes ni dónde comienza ni dónde termina. Entonces nunca paras de tapar un incendio porque siempre hay otro incendio. Entonces, lo importante de esto es justamente, tú lo puedes hacer de un proyecto desde cero, eso es lo ideal, desde cero me voy directo o en un nativo o en un Reve, un Arch con tecla. Pero si no, bueno, hago el otro camino. Al fin y al cabo, lo que necesito es generar el gemelo. Y ahí es la tarea en que cada uno pues podrá pues ir incorporando las herramientas a su realidad de trabajo. Alguna chica aquí decía que ella trabaja en cocinas, en cosas interiores, entonces ella llevará el flujo de su trabajo a hacer su gemelito, a hacer su cocina en un gemelo real que puedas de una vez darle a tu cliente, tabularle con precio real, cuantificable, con el material real, donde están los proveedores. Eso te va a hacer a ti mucho más competitible que un profesional que simplemente genera algo bonito de una cocina, pero bueno, el cliente después tendrá que ir donde un carpintero que le diga cuánto, cómo, más o menos, bueno, más o menos en materiales, mientras que tú puedes ya darle algo mucho más cercano a su realidad. Entonces vas a tener un cliente más confiable, va a querer pagarte mejor porque eres una profesional que lleva un plus que no tiene el otro. Entonces, eso lo que nos lleva es a justamente ser unos profesionales con mejores prácticas. Al tener mejor práctica, somos más apetecibles en el mercado. Entonces, desde lo más pequeño, ¿lo puedes aplicar? Claro que sí, desde lo más pequeño hasta lo más grande, por supuesto. Lo más grande es lo ideal porque me ayuda a gestionar los inmensos problemas que hay en una construcción. Pero es que en lo pequeño también lo puedes hacer. ¿Ok? Estructura y funcionamiento del modelo de datos de IFC. El modelo de datos IFC representa el corazón tecnológico y conceptual de la interoperabilidad BIM. No es simplemente un formato de archivo, sino una verdadera estructura informativa, organizada, capaz de describir cada elemento de un proyecto de construcción en términos geométricos, funcionales y de rendimiento. La fuerza del IFC radica en su capacidad de modelar la realidad construida a través de una representación digital rigurosa y estandarizada, que puede ser leída e interpretada por software de diferentes casas sin pérdida del significado. Y fíjense, cuando habla de digital rigurosa, es lo que yo les comento, lo importante de aprender las herramientas de modelado de la forma correcta, de la forma precisa para lo que va a ser utilizado y la estandarización que vamos a ver más adelante. Todo lo que hacemos está bajo estándares, estándares universales, estándares que ya existen a nivel mundial, que se han podido pues constituir, de hecho, igual como una empresa que nos estandariza para darnos una vida profesional más equilibrada, más sana, tratando de que todos los riesgos que puedan haber en el camino, poderlos ir controlando desde su inicio, desde su etapa 1, desde su, le pueden llamar dimensión 1, nivel 1 o nivel 0, perdón, dimensión 1 y nivel 0, para que podamos, mientras menos riesgo, más felices vamos a ser. Entonces, en el caso, pues,
esta imagen es la que tenía ya grande. Ahorita vamos a ver. Fíjense que aquí lo que me dice es que tengo simplemente, eso es una pantalla de Revit, y tengo mi modelo. Mi modelo es muy hermoso ahí donde yo lo puedo estar viendo. Pero es que mi modelo, para yo llevarlo a IFC, el IFC me genera, fíjense la pantallita que él abre aquí, todas las tipos de carpeticas, y eso es una cantidad de carpeticas inmensa, porque todo es un dato, todo es un código. Y entonces por eso más adelante aparecerá cómo nomenclamos o cómo codificamos cada uno de nuestros elementos. Y eso al final aprendemos es hablar en código. La puerta no es puerta, la puerta es un código. La ventana no es una ventana, la ventana es un código. Y nos codificamos, efectivamente. De repente eso ha permitido que nuestra manera de pensar se vuelva más técnica, porque ya no hablo de mi ventana, la de 1,50 m por 20, que tiene las puerticas de madera, esa es, no, sino que mi ventana, tal vez la G1-005, esa. Ah, ok, ya hasta mi cerebro se codifica con el mismo lenguaje. Pero eso al final se va a designar ¿en dónde? En el BEP, porque el BEP, que lo creó el manager, el BIM manager es quien crea el BEP, él decide en dónde y cómo vamos a trabajar. Si estamos en el país que estamos, él te va a decir la forma de nomenclar va bajo estos códigos. Y te dirá entonces primero Venezuela para identificar el país, seguido la región, el código de la región, y así irá él identificando, pero ya eso viene en el BEP. O sea, eso, tú no inventas nada, nada se inventa. Y el BIM Manager no inventó, el BIM Manager lo trajo de la norma. La norma le dice cómo vas a nomenclar. Entonces, fíjese, cuando yo llevo mi modelito muy bonito en mi Revit o en la herramienta que tenga, la voy a llevar a mi FC la va a convertir en puras carpetas, que son puros códigos. Y eso es lo que al fin me va a llegar allá en mi entorno común de datos y me va a convertir con esas carpetas, me va a volver a convertir el modelo. Él no se lleva el gráfico. Él se lleva el dato y allá en el entorno común de datos, con los datos, hace el modelo. Fíjense la potencia de esto. Entonces, este IFC es lo que nos vino a nosotros como, bueno, yo hablo a nosotros, pero realmente pues a la industria o a la metodología a darle como más respiro. Los primeros que empezaron a hacer esto en el 74, 80, realmente se la vieron bien duras, obviamente. Esto no estaba, esto no existía, los caminos eran mucho más difíciles, pero bueno, hoy en día lo tenemos demasiado fáciles y lo que tenemos es que aprender. La lógica de la estructura del IFC. El IFC se basa en una jerarquía de objetos y relaciones que permite organizar y conectar cada elemento del modelo. Los objetos principales, llamados entidades, representan los elementos físicos y conceptuales del edificio. Muros, pilares, losas, cerramientos, instalaciones, espacios internos, terrenos e incluso las actividades o procesos relacionados con esa construcción. Cada entidad no es solo una forma tridimensional, sino que contiene atributos informativos como materiales, propiedades mecánicas, rendimientos energéticos, costos, tiempo de realización. Eso, y esto es importante en este párrafo, me lo traigo del modelo. Cuando yo estoy cargando un cerramiento en Revit, hablo de Revit porque es lo que manejo, tú tienes que cargar en la casilla, se te abre todo tenemos abierto una barra en el lado derecho, a veces lo ponemos en el izquierdo, donde tú llenas, todo esto lo llenas aquí. Tú llenas los que son los atributos, el material, las propiedades mecánicas, los rendimientos energéticos, el costo. También ponemos la empresa porque aparece la empresa que lo suministra.
el tiempo en que eso es el rendimiento, en que ese elemento se va a ejecutar. O sea, todo eso tú te lo llevas para el entorno común de datos. Tú en Revit no levantas un presupuesto. Tú en Revit no planificas. Tú en Revit no levantas un diagrama de Gantt. Que alguien en algún momento me dijo, pero es que en Revit saco el presupuesto. No, eso no lo haces en Revit. Revit te da y tú cargas el dato. Lo que tú vas a llevarte al entorno común de datos es el dato. Y en el entorno común de datos sí se va a convertir en un diagrama de Gantt. Y allá sí puedo trabajar un presupuesto, pero allá, no en el modelador. ¿Sí me entienden? O sea, mi software de modelado es solo para modelado. Y mi software, que es este entorno común de datos, donde yo voy a trabajar la cuarta dimensión y la quinta dimensión y las demás dimensiones, están en ese entorno común de datos. ¿Sí? Vamos tratando de captar un poquito. Las entidades IFC están conectadas entre sí por relaciones semánticas que definen cómo los elementos interactúan o se colocan en el espacio. Por ejemplo, una losa puede estar conectada con una viga portante mediante una relación de soporte. Una ventana puede estar insertada en una pared a través de una relación de conexión y un espacio interno puede agrupar varios objetos arquitectónicos. Pero esta red de entidades y relaciones permite crear un modelo inteligente en el que cada modificación a un elemento se propaga de manera coherente en el contexto del proyecto. Cuando usted mueve esa columna, la pasa a una disposición diferente, automáticamente ese dato paramétrico cambia. Ese dato de posición cambia. Y probablemente a lo mejor no represente costo, digamos, bueno, el material es el mismo, el volumen es el mismo, pero de repente está más lejos, está más distante y si lo pasaste del lugar, a lo mejor puede representar en el rendimiento un poco más de aumento por la distancia. Así como no, tal vez no lo genere, pero está contextualizado. Y dentro del contexto, él automáticamente me va calculando. Él lo va haciendo y me va poniendo el dato, necesito el dato para poderse llevar el dato. Vamos a ir terminando esto que es el IFC. De todos modos, vamos a pasar aquí. De todos modos, yo me enamoro de esto y se me van las... Me gusta hablar mucho de esto y entonces me quedo... Aquí ustedes van a tener estas presentaciones, por supuesto, y van a poder acceder a todos estos archivos. Yo lo que quiero, por ejemplo, en esto, quiero que vean aquí, creo que alguien por aquí me había hecho aquí este cuadrito. Este cuadrito es interesante, ustedes después lo revisan. Características, el CAD profesional, AutoCAD más Revit, Archicad. Aquí aparece, fíjense, costo de la licencia, AutoCAD, explotación EFC. O sea, este cuadrito está bastante, de repente, como para aclarar y hasta costos por año. De hecho, este costo por año va a depender del número de profesionales que van a interactuar. Ustedes, desde aquí, desde la presentación, ustedes van a poder entrar. Igual que en el caso de los estándares, vamos a ver, lo que pasa es que quiero compartir con ustedes. Este no sale. No, quiero compartir con ustedes, pues conversemos un poquito para pasar a la norma, pero el material les queda ahí,
los voy a dejar de compartir por aquí, porque de repente hablo mucho y es importante escucharlos a ustedes. Así que, ay, Dios mío, buenas noches, mi internet está lento, está fallando, dice Ligia. Muchachos, los escucho. Llevamos una horita, los escucho. ¿Qué les ha parecido el tema? ¿Qué entendían de IFC? ¿Qué habían escuchado? ¿Qué de lo que hemos comentado? Hemos pues revisado la literatura. ¿Cuál sería el debate en el caso de ustedes? ¿Qué consideran o qué pensaban que era el IFC o cómo lo entendían? Levantan su manito. Mi lady, buenas noches, mi lady. Toca como dicen los profesores, cuando nadie quiere a dedocracia. Marisol, buenas noches, claro, te escucho. Marisol, de hecho, tienes como el micrófono abierto, pero no se escucha. Mi lady dice que es primera vez que escucha el tema. Ok, nuevo. Bueno, interesante. Mientras tanto, pues vamos con Eric, que fue el segundo que levantó la manito. Eric, Buenas noches, arquitecto, ¿cómo está? bien. Sí, yo también soy primera vez que escucho estos temas y bueno, he estado siguiendo pues la lectura y todo eso y he hecho algunas anotaciones y pues me parece interesante eso, lo de los datos, la dualidad esa que hay entre la geometría y los datos. Prácticamente, o sea, con la metodología BIM pues también vamos a introducirnos en el mundo, digámoslo así, como de la programación. Sí, pues son Correcto, como códigos. total. Entonces, esa parte que dice de que no pasamos el modelo como tal, sino son los códigos los que generan el modelo, pues al final. Ujú, Entonces, yo creo que ya con la estandarización, o sea, más adelante que veamos la parte de la norma, pues ahí se nos aclara un poco más eso, lo de la programación, porque es correcto. que en realidad por lo menos las familias constructivas, o sea, la parte de los materiales, sistemas constructivos, eso me imagino eso es algo demasiado grande. Pues si es acá en Venezuela, que es un país pequeño, ahora imagínense una potencia mundial, o sea, un país grandísimo, digo yo, Estados Unidos, Sí, China, sí, o sea, la cantidad de sistemas constructivos que hay. Entonces es una cosa ilimitada, pues prácticamente es eso, lo que me llama la atención es eso, que nos vamos a volver también así como unos programadores, porque vamos a empezar a hablar en códigos, vamos a empezar a... total. Y por ejemplo, las herramientas esas de, no sé, las veremos más adelante, ¿no? La verificación Claro, del IFC, porque a veces vamos a hablarlo así de manera, o sea, coloquial. Siempre nos pasa cuando pasamos archivos a otros programas. Siempre hay un error, siempre la geometría se vuelve en triángulos, se vuelve en hexágonos, se vuelve en lo que sea y no es lo total. que cargamos en realidad en el modelo. Sí, ya acá en esta parte, pues como estamos, como se dice, en la interoperabilidad, pues los códigos nos permiten eso, que las geometrías, pues se van a cargar tal cual las colocamos pues en el entorno, pues en el IFC, ¿sí? Correcto. Eso sobre todo, pues lo que estoy, ¿cómo es? Entendiendo de esta parte. Miren, le voy ¿Sí? a hacer una anécdota. Yo al principio, cuando pues me metí en todo este mundo, que no me metí porque yo creo que yo quise, sino porque sentí la presión que tenía que hacer algo y definitivamente estaba perdida.
En todos lados decían que necesitaban arquitectos. O sea, tú te metes en las páginas de búsqueda de empleo, Canadá, Estados Unidos, y aparece de arquitectura, arquitecto, arquitecto. Que decía, wow, o sea, ¿cómo construyen? Pero todos son arquitectos de software, arquitectos de software, arquitectos de software. Yo decía, pero ¿cómo nos roban el título? Ingeniería de software, ingeniería de software. O sea, yo estaba absolutamente, o sea, dentro de los conceptos no formaban parte de mi mundo. Pues. En la medida en que empecé a estudiar esto, ir entendiendo que ya todo lo que tú hagas es un dato, porque tú necesitas convertir todo en datos para que las campañas de marketing salgan, son datos. O sea, realmente lo que cargamos en todos ellos son datos. Entonces, uno termina convirtiéndose hábil, pero ya no hay software chiquito. Ya lo que tú dices es nada, lo que tienes que entender cuál es el algoritmo y listo, y entro. Para que Sí, te des cuenta. y por ejemplo, ahora que estamos viendo lo de la tecnología esa de la impresión 3D, de las que se imprimen los edificios, pues hay prototipos que se imprimen en edificios. Ahora vamos a estar cargando esos datos, pues, a las máquinas. O sea, prácticamente es la El interacción con dato. las máquinas. Y Por entonces eso me el parece, valor es el ajá, dato. correcto. Entonces me parece también eso interesante, porque digo yo, de cómo va avanzando la cosa, creo que en 5 o 6 años estamos en eso, pues, que Ay, prácticamente esperemos que tus las, palabras las sean verdad. máquinas, tengamos que estarle dando órdenes a las máquinas de esa manera, pues, o estemos operando en un sitio que estén trabajando las máquinas, pues, por nosotros. Pero los datos son importantes ahí, van a entrar, van a ser cruciales, pues, para que todo Por eso. eso, por eso es que puede aparecer este concepto de gemelo digital, Ok, porque es un dato, o sea, realmente, y el valor, claro que la forma tiene un valor y una importancia, pero es que la forma al final está definida por el dato. Entonces, el gran valor de esto es llegar a ese gemelo. Fíjense, otra anécdota que me pasa mucho en AutoCAD básico es que la gente se acostumbró a dibujar solo con líneas, solo con líneas, solo con líneas. Las paredes son líneas, las columnas son líneas, todo es líneas, líneas. Y al final, las líneas, pues, ajá, la línea no es nada. Entonces, cuando tú te llevas un simple CAD a un Revit, te perdiste. Se te perdió todo, porque tienes que tenerlo en polilínea, porque la polilínea te da datos para convertirlo en un sólido. En cambio, una línea no. Y algo tan sencillo como eso. Entonces yo con mis estudiantes vivo peleando. Ahí está una línea. Quítela. Pero, profe, es una línea. La línea, y si te acostumbras a trabajar con líneas, después cuando vayas a entrar a un trabajo representativo, o pierdes mucho tiempo porque tienes que ir a borrar líneas porque no te dejas seguir, o pues la gente va a decir, esta persona no sabe y te sacan del equipo. Entonces, es cómo tenemos que aprender a usar las herramientas de forma correcta. Por ejemplo, en Revit hay una opción de uno levantar los muros, todo es muro, pero están los muros simples y hay unos muros que son muros compuestos. Pero todo el mundo levanta muro simple, muro simple, muro simple, todo es muro simple, métale muro simple a eso. Él va cuantificando, muro simple. Él te va cuantificando. Al final, cuando, como dicen los argentinos, aguas abajo, cuando tú llegas, ese modelo te llega a presupuesto, no tienes nada. No tienes nada en el modelo. ¿Dónde está la información? ¿Ves? Pero ¿dónde está el friso? ¿Dónde está después el acabado? ¿Dónde está la pintura? Todo eso tiene que aparecer en ese muro. No, metimos muro simple. Ajá, y todo lo demás, ¿dónde quedó? No fue cuantificable. Y si no fue cuantificable, no lo puedo pasar a una tabla para poderlo transformar en un diagrama de Gantt. Entonces, fíjate lo complejo y como muchos ellos pelean muchísimo, los argentinos son muy duros en estos temas, y dicen, pero ¿cómo llegan profesionales que dicen que son BIM y nos llegan a los que estamos más adelante en la metodología con errores como estos que echan todo para atrás y hay que comenzar desde cero, desde cero? Entonces, por eso es lo importante de modelar
para BIM. Una cosa es que usted modele bonito en SketchUp. Modele, renderice bello en D5, en todos los demás que hay, en las guías que hay que son espectaculares. Pero aquí necesitamos el dato y ese es el valor. Voy a leer por aquí a Marisol que dice, no sé qué pasa con el micrófono. Yo veía que lo prendía y se volvió a apagar de una vez, pero que oigo del IFC. Sin embargo, entiendo que es como un lenguaje universal que permite diferentes software se entiendan. Exacto. O sea, es lo que es un conector, pero ese conector tiene la gran capacidad de llevarse los datos. O sea, la capacidad de almacenamiento de él es muy poderoso y es lo que él transporta. Él transporta el dato. Él no transporta la geometría, él transporta el dato y con el dato lo convierte en geometría. Ese es el gran valor de IFC. Rosanita, gracias, Eric. Rosanita. Buenas noches, buenas noches. Sí, justamente lo que tú preguntabas al inicio, ¿no? Si habíamos escuchado o qué pensábamos del IFC. Para mí el IFC era simplemente un convertidor. Por favor. Era solo un convertidor, ¿sí? O sea, para mí era como lo que me convertía de DWG a cualquier otro tipo de archivo. Ahora veo, y me parece súper interesante, que es lo que tú dices, lo más interesante de todo, que él convierte datos en geometría. O sea, no es que él se lleva un modelo, sino que él convierte datos en geometría y me parece una cosa, es una responsabilidad grandísima, enorme, porque por un error hasta ahí llegamos y terrible, tétrico, o sea, patético. Eso me parece, eso me dejó loca porque de verdad. Me da miedo, me da miedo. Eso me dio muchísimo miedo, correcto. Me dio muchísimo temor. Y la otra cosa que quería decir, bueno, el Revit no te genera lo del diagrama de Gantt, pero sí te ayuda con los cómputos, porque recuerdo eso, ¿no? Correcto. Sí, exacto, los cómputos sí. Y bueno, eso que tú acabas de decir de los muros simples, esta mañana justamente lo comentaba yo allá en la unidad de desarrollo, esa parte que normalmente pues se colocaba eso, el genérico, el normal y no, o sea, es un muro o es un muro estructural o es un muro tal, no sé qué, entonces bueno, esa parte sí hay que tener mucho cuidado. Esa parte la sé, lo que no tenía idea era el tema de la geometría y del dato, o sea, eso sí, qué locura, qué increíble ese entorno, ese IFC. Ese convertidor. Convertidor, sí. Claro, excelente. Gracias, Rosana, gracias. ¿Alguno más por aquí? Milady, Rocío, Andri. Bueno, Marisolita intervino, pero dice que tiene problemas con su equipo. Glenn, no hemos escuchado a Glenn. Jorge, Ligia dice que también tiene problemas con el internet. Bueno, lo interesante justamente de esto es que vayan entendiendo y definiendo claramente los conceptos. O sea, lo importante de entender y estar claro en los conceptos. Les adelanto que yo creo que no se los puse a ustedes en el grupo, pero ya están los webinares de todo marzo. Y el primer webinar, que es el del jueves que viene, es justamente un experto de CDE y de IFC. Entonces les va a caer estupendo, como anillo al dedo, dijeron por ahí, porque pues una persona con toda la capacidad y... Ah, ok, Egle es muy nuevo, ok, ok. Van a poder aprovechar porque ustedes ya tienen conceptos que van a fácilmente entender el diálogo que él pues va a desarrollar. Y cuando pues presente sus entornos y ustedes pues sigan fácilmente pues la narrativa que va ese día a presentar. Y después vamos a tener al arquitecto Jorge, que ya les comenté. Jorge es modelador. Él pues estudió aquí, él es venezolano, pero vive en Chile hace muchos años y su empresa la dedica justamente a trabajo, diseño de arquitectura bajo la metodología BIM. Y él es modelador, esa es su función. Él dice, no he podido compartir como coordinador
porque como les comento, al final son los perfiles. O sea, uno se tiene que ir empoderando y posicionando del perfil. No siempre podrás entrar en equipos como coordinadores, pero como modelador sí. Pero importante también lo que decía Rosana, la responsabilidad del modelador. Por eso no es lo mismo pagarle a un modelador que no es BIM a un modelador BIM. Por supuesto que gana mucho más, porque tiene la responsabilidad de todo el dato, ¿ok? Entonces, por supuesto, eres un personal ya con calificación, como una persona de alta calificación, pero eres responsable de muchas cosas, pues. Todo depende de tu dibujo que se convirtió en un modelo. Entonces, vamos a hablarnos de su experiencia como modelador, justamente, con ese manejo del BEP, el OIR, o sea, cómo lo ha vivido él, que te entregan un BEP y bueno, tienes que seguir esto. O sea, hay cosas que no sé cómo las hago, me pongo a estudiar, ¿qué hago? Bueno, todo lo que ha tenido que hacer como modelador. Y la semana del 26, que es la última ya para cerrar, ustedes cierran ya esa semana con la entrega de su primer trabajo. Viene la ingeniero, pues, Alexandra Quiñones, que es docente de esta formación. Ella da módulo 4 y 5 y ella va a venir a hablarnos justamente de cómo aplica el BIM en mantenimiento, porque ella trabaja en mantenimiento. Entonces, ella trabaja en la 6D, en Caracas, en Movistar, y ahorita la contrató otra empresa y es la justamente gerente de mantenimiento, bajo la metodología BIM. Entonces va a ser interesante para todos los que no tienen esa experiencia desde el mantenimiento, pero como con la metodología, siendo prácticamente la última etapa de la dimensión de la metodología, cómo pues perfectamente encajas en un equipo de mantenimiento. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir ya con la segunda parte de la exposición de hoy, de la clase de hoy. Y llegamos a ISO. La ISO 19650, la ISO es la International Organization for Standardization, o sea, la Organización Internacional de Estandarización. Así es sencillo. Esta empresa, pues obviamente en Inglaterra, es quien se carga de todas las ISO. Y en el caso de nosotros, pues no escapamos de eso. Inglaterra son, digamos, uno de los papaupas de la metodología, pero absolutamente estandarizadas. Ellos son todo bajo la norma, pero de una manera, o sea, absolutamente rigurosa, nada fuera de la norma. Obviamente, pues son los creadores de la norma, entonces los cumplimientos del BIM bajo la norma en Reino Unido son pues los de más alto perfil, seguido por Canadá, Estados Unidos y después pues baja toda Europa. La ISO lo que viene a decirnos en sus 5 apartados es simplemente cómo vamos a coexistir nosotros en estas 5 dimensiones. Acuérdense que hablábamos de un principio la dimensionalidad de la metodología. La dimensión 1 son los documentos. La dimensión 2 aparece el dibujo en 2D pasando para el modelo. Aparecen los colaboradores, pero todavía no interoperando entre nosotros. O sea, estamos de forma independiente y asentando y llevando más concreto las ideas, pero todavía no están asentadas. En la dimensión 3, absolutamente está el modelo, absolutamente los colaboradores estamos justamente en un proceso de integración y colaboración. En la 4ª dimensión pasamos al
tiempo y en la quinta dimensión pasamos al costo para poder entregarle a nuestra gente de construcción, ejecución y mantenimiento. Entonces, la ISO 19650 es justamente la que a nosotros nos va a venir a regular. Y la ISO, ¿qué es y por qué nos importa? Recuerden que yo les dejo todo esto para que ustedes igual se metan en todos estos artículos, revisen y revisen. Pero aquí vamos a discernir entre ambos, pues, estos artículos. La digitalización y la gestión eficiente de la información son pilares fundamentales de la arquitectura, ingeniería y construcción. En la construcción, pues, de todo lo que entendemos el área de la construcción moderna, ¿no? En este contexto, la normativa ISO 19650 surge como un estándar internacional clave para organizar, gestionar y compartir la información digital relacionada con los proyectos de construcción. Pero, ¿qué es exactamente esta norma? ¿Para qué es tan importante y por qué para el sector u otra podemos aplicarla correctamente? Bueno, en este artículo ellos nos van a hablar de eso. Vamos a leer el qué es la famosa ISO 19650. Dice, es un conjunto de estándares internacionales que establecen un marco para la gestión de la información mediante el uso de modelos digitales en proyectos de construcción. Esta normativa está basada en los principios del Building Information Modeling y su objetivo principal es facilitar facilitar la colaboración y el flujo eficiente de la información entre todos los agentes involucrados en un proyecto. Cuando hablamos por aquí, su objeto es facilitar la colaboración y el flujo eficiente. Acuérdense, si nosotros vamos entrando en la dimensión 1 con documentación, pasamos por un proceso conceptual, asentamiento de ideas. Cuando ya llegamos a la dimensión 3, pues llegamos al dato, porque estamos en el modelo. Entonces, el objetivo de esta norma es justamente eso, que todo, el objeto sea facilitar la colaboración y el flujo eficiente de la información. Y lo que hablábamos la clase pasada, tanto de esa información que es dato, porque es paramétrica, pero de la información que no es paramétrica, que van de la mano, no van, una no choca con la otra, pero una soporta a la otra. Y lo que dice la norma es, yo vengo justamente a facilitar que esta colaboración y este flujo sea correcto y eficiente entre todos los agentes involucrados. Fíjense que les he hablado hasta de los clientes, de los constructores y de los gestores. Ellos por lo general no estamos en un ambiente común. En el mundo tradicional de la construcción, cada uno es absolutamente separado. El que tiene contacto con el cliente es el que cerró el negocio, pero de resto los demás actores no tienen nada que ver con el cliente. Con los gestores nadie tiene que ver. De repente el dueño o la empresa que contrató con el otro representante. O sea, al final nosotros en la construcción tradicional estamos separados. Lo que viene la ISO es a decirnos, vamos a estar juntos. Sabemos que estar juntos no es fácil, pero para eso vamos a normarlo. De qué sí y de qué no. Eso es lo que nos viene a decir la ISO. Nos ayuda a que todos esos elementos tecnológicos que son tan potentes, pues obviamente habemos humanos detrás de eso usándolo, no somos máquinas. Entonces, la norma dice, bueno, como la máquina es muy eficiente, pero el humano es el que la está operando, va a haber problemas y siempre ha habido problemas. Entonces, va a llegar la norma y dice, yo vengo a regular a los humanos y cómo los humanos van a usar esa tecnología para que no se nos salga y no se nos descontrole todo esto. Entonces, esta norma está dividida en varias partes.
cada una enfocada en aspectos específicos de la gestión de la información. Por ejemplo, la parte 1 aborda los conceptos y los principios generales, que es lo que nosotros hemos visto. En la parte 2 se centra en la gestión de la información durante la fase de desarrollo. Fíjense aquí los conceptos y que vienen a ser como enredados, pero que nosotros lo vimos la semana pasada. La gestión viene a gestionar, o sea, a manejar la información, pero esa información está en la fase de desarrollo, o sea, en la fase del modelo. ¿Sí ven? Que ellos vienen trabajando en este apartado 2, trabajan el LOT y el LOI. ¿Ok? Fíjense cómo se van interrelacionando los conceptos. Entonces, el apartado 2 viene justamente a eso, a regular el LOT y el LOI y cómo ellos, pues, van a tener, pues, cómo van a llevarse esa información, cómo la vamos a centrar y la vamos a manejar. En el apartado 3 dice y se centra en la gestión, Otra parte como la hizo, pues la parte 3 y la parte 5 tratan respectivamente de la operación y la gestión de la seguridad de la información. ¿Por qué? Y estas dos partes están relacionadas porque es que una, tal cual como la dimensión, una nos lleva tiempos y la otra nos lleva costos. Entonces, pero a la vez una nos lleva ejecución de obra y otra nos lleva, pues como dicen, gestión de la seguridad de la información. Ellos lo que buscan es que todo lo que nosotros estemos pasando de información a los equipos, en este caso el equipo de proyectos, al equipo ejecutor, constructor, pues esa seguridad del dato esté absolutamente lo más blindada y protegida posible, porque el dato es todo. Del equipo ejecutor, del equipo proyectista, pasa datos al equipo ejecutor, pero es que el equipo ejecutor después también le va a pasar datos al equipo proyectista, porque si hay cosas, que lo vimos también, que no lo teníamos en cuenta porque hay cosas debajo de la tierra, por ejemplo, que no sabemos. Si es un edificio construido, obviamente, y más si no lo hacemos con escáneres de rayos X, pues no vamos a saber con qué nos vamos a encontrar. Entonces, esta gestión de la información, este flujo hacia allá y hacia acá, lo que busca es que esté lo más blindado posible, que nada se nos pierda en el camino, que nada se quede difuso, para que ese gemelo digital sirva perfectamente con lo construido, con sorpresas o sin sorpresas, pero que haya podido quedar reflejado en ese gemelo digital, pero ese gemelo digital lo maneja el equipo de proyectos. Entonces, al final lo va a manejar el equipo ejecutor con la información, no lo va a manejar, lo va a alimentar. Lo alimenta para que este equipo lo vaya nutriendo. Efectivamente, esta tarea se ha dado perfecta, se ha dado en el tiempo, el material, o esta tarea no se dio perfecta, pero ¿me altera el modelo? No, me altera el presupuesto. Ok, la gestión de la información va al equipo de presupuesto porque está alterando el presupuesto, planificación, pero la información está entre ambas etapas. Y sin lugar a dudas, al final, este equipo de ejecución y construcción saldrá y entrará al equipo de mantenimiento. Este equipo proyectista le entregará al equipo de mantenimiento y ya él se quedará con un modelo digital totalmente cercano a la realidad, por eso es la palabra gemelo, y operable para ellos poder a tiempo aplicar los correctivos necesarios y no llegar a la etapa de apagar incendios. Entonces, eso es lo que busca en este caso la norma. Son cinco apartados. Se está en un sexto apartado, probablemente
este año sea publicado, no estamos seguros, pero hasta ahorita son 5 los apartados que la norma ISO 19650 es la que pues nos regula. La adopción de la norma 19650 tiene un impacto directo en la calidad, la eficiencia y éxito de los proyectos de construcción. Aquí hay algunos interesantes. Mejora, por supuesto, la colaboración, porque al estandarizar la gestión de la información, todos los agentes, desde arquitectura hasta constructores, pueden trabajar con datos consistentes, actualizados, eliminando errores y malentendidos correctamente porque somos humanos. Reduce costos y tiempos. La organización clara y eficiente de la información evita duplicados y retrabajos. Esto creo que nos ha pasado a todos. Planos interminables, plano 1, plano 1.1, plano 1.2, plano 1.2 del 1.1, plan, o sea, una cosa loca. Pues esto lo que evita es esos excesivos duplicados, los requete trabajos que hacemos, sobre todo quienes están en proyectos, pues lo que se traduce en una reducción significativa de costos y de plazos, por supuesto. Significativamente los plazos. Acuérdense que uno de las grandes pesadillas de un ejecutor o constructor son los plazos, los tiempos. Eso es lo que en ocasiones los quiebra, que no lograron los tiempos. Sin embargo, en nuestro país, tiempo y costo, sobre todo costo. Entonces, es una pesadilla. Garantizar la seguridad de la información. La normativa incluye directrices sobre cómo proteger los datos sensibles, algo fundamental en proyectos complejos y con múltiples actores. Facilita la trazabilidad, se registra cada cambio o actualización de la información, permitiendo un seguimiento claro y responsable de todo el proceso. Cumple con estándares internacionales. A adoptar definitivamente la ISO 19650 ayuda a las empresas a alinearse con prácticas reconocidas globalmente, mejorando su competitividad y reputación. ¿Dónde nosotros incorporamos la ISO? Esto es importante que ustedes lo sepan. La ISO la incorporamos en el BEP de una. Desde ese primer documento que es, pues por lo general realiza el BIM Manager. Si es un proyecto chiquito, pues tú como tú sola, pues realizas tu BEC. Si tú vas a hacer vas a tener tu ingeniero, tu electricista, tu maestro, bueno, tú realizas tu BEP y justamente ahí es donde van las normas y cada una de las dimensiones las vas a seguir con la norma. Cada uno de los niveles lo vas a desarrollar con la norma, por eso de hecho la norma prácticamente está desarrollada por dimensión, aunque a partir de la 4 y la 5 es donde se extiende más, pero está desarrollada de esa manera para que no tengas desperdicio ni malos entendidos en tu propio proceso de narrar, pues lo que tienes que hacer en ese documento, porque el BEP no es más que un documento contractual, que lo que tú entregues a tu colaborador, a tu ingeniero civil, a tu ingeniero electricista, a tu ingeniero mecánico, es lo que se va a ejecutar y bajo eso estás resguardado. Entonces, pues te echas tu tiempito, échate tu tiempito porque eso te va a asegurar un flujo de trabajo y colaboración tranquila, o por lo menos lo más tranquilo posible, que es parte de lo que buscamos. ¿Cómo aplicar la norma 19.650? Implementa la normativa en tu proyecto. Puede parecer complejo al principio, pero siguiendo una serie de pasos claros se puede lograr una transición exitosa hacia una gestión de la información más eficiente y organizada. Vamos a ver aquí interesante. Ellos nos dan 5 pasos cómo aplicarlos en tus proyectos. 1, formación y sensibilización del equipo.
antes de iniciar cualquier proyecto, baja esta normativa, es fundamental que todos los miembros de tu equipo conozcan los principios y beneficios. La formación en BIM y gestión documental es clave para entender los procesos y las responsabilidades. Échate tu tiempo, no te amargues. Aprende a hacer plantillas de web tú misma, ve desarrollando tus plantillitas para un proyecto pequeño de interiores, para un proyecto de diseño, para un proyecto de ejecución, pero de obra menor, de una obra intermedia. O sea, ve haciéndote de tu propio biblioteca, digámoslo así, de plantillas de web que te permitan a ti tanto, pues, educar, en un principio educar a tu equipo y al final educar a la gente con la que tú estés, pero que entiendan que todo está metido en esos documentos, que todo es contractual, que lo que firmas es contractual, que es algo que te respalda, que es algo que existe, porque esto te va a llevar, pues te va a sacar de muchos problemas en una vida futura. Definir un plan de gestión de la información. Este plan es el documento principal que establece cómo se gestionará toda la información durante el proyecto, especificando formatos, protocolos, responsabilidades y herramientas tecnológicas a utilizar. Cuando aplique el PIN, que es PME, deberá estar alineado justamente pues, a esos modelos que ellos hablan, asegurando así la coherencia de la información generada durante el proyecto y la que se requerirá para la operación y un mantenimiento, para un futuro. O sea, trata de ver siempre, y esto te va a permitir a ti, no te vendas solo como un proyectista. Véndete como un constructor, véndete como el constructor que vas a llegar a mantenimiento. O sea, que eres aquel que le puedes hacer mantenimiento. O sea, esto te va a permitir tener ese alcance, ampliar tu alcance. Ya yo no solo diseño, ya yo te diseño, tengo mi equipo colaborador, te construyo y después que te construyo, te gestiono. ¿Ok? Te gestiono el mantenimiento. Entonces, no, ya aparece el concepto de nuestros propios servicios desde lo más chiquito, pero desde nuestro servicio ya hay un abanico más grande, ¿sí? Y sin irrespetar a nadie, porque tú no estás irrespetando como desde tu profesión no vas a irrespetar porque sabes que la norma no te lo permite y respetar al otro profesional. No estoy pasando por encima de ti, estoy cumpliendo mi rol. Si es mi rol en este pequeño proyecto de BIM Manager, es mi rol de BIM Manager y tu rol es el de modelador. Ahí está claro. Si en este proyecto es un proyecto donde tú eres el coordinador y yo soy la BIM Manager, tú tienes una responsabilidad porque lo asumiste. Pero a uno, al que nos gusta, pues, tener empresa y ser pequeños emprendedores, nos abre un abanico de posibilidades. Véanlo de esa manera. Establecer los roles y responsabilidades. La ISO 19650 define claramente los roles dentro del flujo de información. Cada gestor de información y el coordinador BIM está clara cuál es el lugar de cada quien. Asignar estos roles ayuda a garantizar que cada tarea se realice con la precisión que nosotros deseamos y que pudimos a nosotros establecer en ese proyecto. Entonces, fíjense lo importante de esto, que esto no solo la ISO, no solo está vista para grandes empresas, es que la ISO tú la puedes aplicar a tu vida diaria. A tu vida diaria. Mira, esto me ha permitido, y es increíble, yo digo hoy en día, de verdad que no haber entendido antes, digo, hasta en la relación con mi hijo, con mi madre, o sea, ¿cuál es el límite? Y que no está mal poner el límite. O sea, tu límite es hasta aquí, mi rol es hasta aquí, tu rol es hasta aquí, o sea, es hasta eso. O sea, el hecho de que nos organicemos
y veamos dónde están los límites, dónde están los alcances, hasta dónde tienes permiso, hasta dónde, y no está mal poner límites, y no está mal el alcance que un profesional vaya ampliando su alcance, porque eso va a venir reflejado por su capacidad de gestión y de información, de manejo de la información. Entonces, fíjense todo lo que trae adentro la ISO y justamente como ella es concebida, o sea, es que somos humanos. Al fin y al cabo, la tecnología espectacular, pero quien está manejando la tecnología somos humanos. Y los humanos, pues, solemos pasarnos los límites, solemos no ver, o hacemos barreras que no existen o creamos barreras que no existen. Entonces, esto es fantástico por eso. Fíjense, por ahí dice, utilizar plataformas y herramientas compatibles. Esto es interesante porque esto lo venimos trabajando desde el inicio, porque justamente viene a decirnos cómo, justamente con el CDE, con el IFC, cuáles software hay para integrarnos, para que podamos trabajar todas las disciplinas. Eso lo tienen aquí también, por supuesto, normado. Control y seguimiento continuo. La gestión de la información es un proceso dinámico que requiere supervisión constante para asegurar que se cumplan los estándares y que la información sea precisa y accesible en todo momento. Para garantizar una correcta implementación de la normativa, muchas organizaciones optan por apoyar servicios consultores. Fíjense que esta es otra posibilidad que a ustedes se les abre y es que ustedes pueden ser consultores y ofrecer ese servicio como consultores BIM. Y lo que pueden hacer es ayudar a otras empresas a organizarse bajo la metodología BIM. Simplemente aplicando la ISO. O sea, no vas a entrar a trabajar con la herramienta, vas a entrar a organizar el recurso humano con la ISO. Fíjense lo interesante de esto. Que les ayuda a definir procesos, roles y herramientas desde el inicio. Al final, pues la norma BIM y su relación con la normativa 19.650, dentro del mundo de BIM existen diferentes normas que buscan establecer estándares para la creación y gestión de modelos digitales. La normativa ISO 19650 es un marco global que integra y organiza estas normativas ofreciendo un sistema coherente para su aplicación. Aquí quiero hacer un apartado porque lo que ellos dicen es correcto. O sea, la norma ISO es el estándar mundial, pero cada país tiene la tarea de hacer su estándar, basado, por supuesto, en la norma. Nosotros, como país, tenemos una institución que se llama Fondo Norma y ella está reglada por la ISO en Inglaterra y la cual ellos pues necesitan certificaciones, todas las normas tienen que ser aprobadas por ellos, los profesionales son aprobados por ellos porque cumplen todos los requisitos y requerimientos. Entonces, cada país debe llevar la norma a su regionalidad. Por ejemplo, Chile está bastante avanzado. Ellos tienen una norma que tienen mucho, o sea, dentro de toda la Latinoamérica, América del Sur, son de hecho los que tienen más tiempo aplicando sus propias normas internas de ISO. Han tenido bastantes retos, sin embargo, pues a nivel tanto político como gremial han logrado avances, pero fíjense increíblemente de que nada es seguro. El año que pasó tuvieron que parar y se dieron cuenta que pues estaban saltando las normas y no las estaban cumpliendo. Entonces están nuevamente reconsiderando la norma por su tradicionalidad, llevando algunas cosas como más precisas a la regionalidad. Pero de hecho, son los referentes en Latinoamérica número 1. Después de ellos tenemos a Perú. Perú, aunque no tiene normas aprobadas internas por la ISO en Reino Unido, ellos han hecho bastante trabajo a nivel político
y los obliga a que toda empresa que quiera cotizar a nivel público tiene que regirse por la metodología BIM, tiene que aplicar la norma ISO 19650, si no, no puede. Entonces, bueno, los ha hecho correr. Todavía no tienen normas internas, pero están mucho más avanzados que nosotros. Colombia, sin ir más lejos, Colombia, algunos estados han reglado el uso de la metodología BIM para sus empresas que coticen con ellos a nivel público. Por ejemplo, en el norte de Santander, ninguna empresa que vaya a cotizar con ellos de construcción puede cotizar si no garantiza el uso de la metodología y el cumplimiento de la norma 19650. Entonces, lo que quiero es que ustedes entiendan un poquito que la gran norma es la gran ISO, ¿sí? Mundial, Reino Unido. Pero cada país tiene su tarea. Y la tarea es, pues, obviamente, llevarlo a su regionalidad, a sus formalismos, a su manera. Por supuesto, nosotros tenemos formas de construcción distintas. Por ejemplo, nosotros no usamos la madera como se puede usar en Estados Unidos, en Europa. En el mismo Chile usan mucha madera. Nosotros somos más de concreto, un tipo de construcción tradicional, a la arcilla. Entonces, hay que llevar nuestras maneras, nuestra forma, hay que llevar al cumplimiento de la norma. Y esa es la tarea. Fondo Norma tiene 3 apartados que ha podido ya desarrollar, que son justamente lo que corresponde al capítulo 1, 2 y 3 de la norma ISO 19650, pero están listas para llegar eso tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional y pues obviamente la situación país no está dentro de los requerimientos y esperaremos otros momentos. Pero sí hay ya unas guías que son unas guías de seguimiento y hay empresas que de hecho las compran y las aplican en sus adentros. Más adelante traeremos una invitada que ella trabaja en una empresa ¿cómo haciendo salas limpias, laboratorios, pero ellos se encargan, son importadores de todos los equipos, diseñan los equipos, construyen los espacios, todo bajo la norma 19650 y bajo los apartados de Fondo Norma. Entonces, eso es súper interesante. Sí hay quien lo está aplicando, entonces, pues nosotros también tenemos que notificar esa noticia porque de hecho ya han venido quienes nos han dado charlas, esperemos volverlos a traer. De hecho, van a haber unos talleres en abril, me parece, mayo, por ahí, y queremos participar como universidad. Entonces, bueno, vamos a concluir ya para dar el cierre. Hoy me extendí mucho. La normativa ISO 19650 representa un avance fundamental en la gestión de proyectos de construcción en la era digital. Su aplicación permite optimizar procesos, mejorar la colaboración y asegurar la calidad y seguridad de la información a lo largo de toda la fase. Adoptar esta norma no solo es una ventaja competitiva, sino también un paso hacia la construcción inteligente y sostenible del futuro. Así que eso me gusta mucho. De todos modos, como les comento, déjenme irme aquí otra vez. Vamos a dejar de compartir. Ok. Recuerden que todo eso ustedes van a tener acceso al aula virtual, igual cuando yo descargo, pues ahí les tienen los enlaces. Bueno, muchachos, vamos a concluir. Los quiero escuchar, la clase de hoy, IFC y norma ISO 19650. Los escucho. ¿Me toca dedo otra vez? Alfonso, puedes escribir, Alfonso. Si todavía no participas, pero me escribes y yo lo leo. Glenn escribió también por aquí. Jorge,
Ligia, no sé si ya le llegó en internet. La clase muy interesante, se adquirió mucho conocimiento, me alegra bastante. La intención de esto de verdad es, pues abrirles un poquito, el mundo de la información que hay afuera. Recuerden que en estos tiempos no somos docentes de la vieja escuela, que eran aquellos que tenían todo el conocimiento. La situación ha cambiado y el conocimiento está a manos de todos y de cualquiera en la red. Lo único que nosotros hacemos es ser mentores para ustedes, guiarlos, dirigirlos para las mejores prácticas posibles. Muy interesante, dice Alfonso. Sí, hay conceptos, por supuesto, yo sé que hay conceptos que no son comunes para ustedes, pero ya tienen que ir adquiriéndolos, ya tienen que irse haciendo amigables con ellos. La norma es algo que, eso sí, hay que familiarizarse al 100. Probablemente para el otro módulo traigo a la gente de Fondo Norma para que nos den una charla, por supuesto. A mí me gusta traer a toda esta gente activa que tiene, pues justamente está en el corazón, para que ustedes vean cómo esto sí se da, que somos venezolanos, la gran mayoría son venezolanos aplicando fuera, o si no, pues son latinos desde sus países o fuera, pero igual aplicando la metodología, unos en una fase, otras en otro, pero estamos en esto y sí somos bastante. Entonces, lo que quiero es que ustedes vean cómo esa gente, pues, le va muy bien, de verdad que sí, y se nos abren muchas oportunidades. Por aquí, Jennifer, creo que no la he escuchado hoy. Jorge, Ligia, coméntenme sobre la norma, sobre la ISO 19650. Ustedes saben que, pues, anteriormente nosotros teníamos las ISO y había que hacer, yo no sé, como 20,000 ISOs, me acuerdo, que todo era ISO, tienes que tener esta certificación ISO. Bueno, eso, las certificaciones de hecho ISO, lo saca uno por Fondo Norma. Fondo Norma es el que autoriza. Me comentó un profesor, nosotros teníamos una oficina de Fondo Norma autorizada en la universidad. Y pues todos los cursos, obviamente, que salían de ahí eran certificados por Fondo Norma, que automáticamente tiene respaldo de la ISO. Entonces, bueno, vamos a buscar otra vez traer esa oficina y que tengamos de nuevo en la universidad nuestra propia oficina de Fondo Norma y que seamos unos voceros, pues. Seamos, no sé cómo lo llaman ellos, tienen un nombre, no es una sucursal porque eso es a nivel privado, pero somos una rama de ellos y vamos a capacitar a todos y vamos a incluir específicamente la norma ISO 19650. Entonces, bueno, eso es súper, súper interesante. Entonces, bueno, son las 8:57. Si alguien quiere compartir, puede compartir. Lo escuchamos antes de que se nos hagan las 9. La norma convierte al BIM en un proceso total. Total. Eso es correcto. Eso es correcto. Claro, por los momentos ya sabemos. Pero estamos listos. O sea, Fondo Norma está lista con estos 3 apartados primero para que puedan ser pues aprobados y aplicados, y están trabajando en la 4 y en la 5. Ese equipo está trabajando. Entonces, bueno, no se han quedado dormidos, pero parte de nuestra situación, estamos despertando, nuestro mundo está cambiando y estamos ahí, no estamos atrasados tanto. Bueno, muchachos, voy a dejar por aquí de grabar.